¿Sabías que el aferrarse a sentimientos amargos induce al estrés crónico, a la hipertensión y a enfermedades cardiovasculares? La amargura y el resentimiento son algunas de las prisiones mentales más eficaces de Satanás contra nosotros. Todo el mundo ha sido herido por alguien. Cuando dejamos de ofrecer perdón, quedamos prisioneros y atormentados por nuestro pasado. Maranata Class, tu espacio joven para profundizar el estudio de la Palabra de Dios. Lección de este trimestre: renovar la mente. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de Inverse en español, Maranata Class, el repaso de la lección de Escuela Sabática Joven. El título de esta semana es Experimentar el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es un acto de misericordia y clemencia. Es la acción de disculpar a alguien que me ha ofendido o me ha causado algún mal. El perdón para el ser humano es algo muy difícil, porque hiere lo más profundo, lo que nosotros más cuidamos, nuestro yo, o tal vez pudiéramos decir, nuestro ego. Así que en la lección de hoy vamos a descubrir qué es el acto de perdonar, cómo podemos llegar a experimentar el perdón y qué beneficios trae el perdón para nuestra vida. Tal como dijimos al inicio de este capítulo, la falta de perdón, vivir con una mentalidad de rencor, de resentimiento, de albergar sentimientos amargos, nos va a traer problemas físicos, problemas de salud graves. Habíamos nombrado algunos como el problema de la presión arterial, problemas cardíacos, pero también el aumento del cortisol. Eso significa que nuestro cuerpo va a estar constantemente en un estado de alerta, de huida, va a estar rígido, por ende le va a costar mucho disfrutar los momentos placenteros de la vida, le va a costar mucho poder incluso desarrollar relaciones sanas dependiendo dónde se haya dado estas circunstancias de dolor. Así que si el perdón, por ejemplo, tiene que ver con algo del relacionamiento de pareja, probablemente me va a costar mucho poder desarrollar una relación sana y feliz con mis nuevas parejas, o tal vez me voy a cerrar a tener algo así, siempre voy a estar con sentimientos tal vez de desconfianza, o me va a impedir disfrutar el momento presente si yo me sigo aferrando al pasado. Por ejemplo, si en el pasado tuve una situación traumática y difícil, puedo acarrear esa mochila toda mi vida, y aunque la vida actual que tengo sea feliz y el Señor me haya bendecido y todas las circunstancias alrededor mío hayan cambiado, si me sigo aferrando a esa mochila del pasado, aun cuando tengo todas las bendiciones de Dios para mí en el presente, me va a costar disfrutarlas, no voy a poder verlas incluso, porque la amargura y el resentimiento están velando mi mente, mis ojos, para poder disfrutar todo lo bueno que está delante de mí. Así que el perdón es fundamental para poder desarrollarnos de manera plena como seres humanos, según como Dios quiere que nosotros seamos, y es fundamental también para poder amar completamente, no solo a Dios, sino también a nuestro prójimo y a las personas que están a nuestro alrededor, y por consecuencia que nuestra vida sea plena, que podamos tener salud, como dice el Señor, y que podamos ser prosperados en lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Para comenzar a entender cómo experimentar el perdón, vamos a introducirnos en el texto base de esta semana, que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, desde el versículo 21 en adelante. Y dice así: Entonces Pedro, viniendo a él, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas éste, no teniendo con qué pagar a su señor, mandó a venderle a él, a su esposa e hijos con todo lo que tenía para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrándose, le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y sujetándolo del cuello le dijo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Y cuando los consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho, y vinieron y le dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, así como yo tuve misericordia de ti?
Entonces su señor se enojó y le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de todo vuestro corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. ¿Cómo esta parábola nos puede ayudar a perdonar a los que nos ofenden? Es importante entender quiénes son los que representan los individuos de la parábola. El Señor representa a Jesús, el deudor nos representa a nosotros y los consiervos son nuestro prójimo. Dice la parábola que había un deudor que le debía demasiado a su señor. De hecho, tendría que haber vendido a toda su familia y todo lo que tenía, y aún así no hubiera sido suficiente, hubiera tenido que ser siervo de él, quién sabe, quizás por cuánto tiempo, para lograr siquiera apaciguar la deuda. Así que su señor sabía que era imposible que él pudiese pagarle, así que este deudor se echa a los pies y le hace una petición. Le ruega que por favor tuviera paciencia con él y que él le iba a pagar todo. Le hace una promesa, le dice, te lo pagaré todo. Interesante. Él no podía pagarlo. ¿Cómo le iba a pagar todo? Dice que su señor es movido a misericordia. Que hay otra palabra clave, movido a misericordia. Y esa misericordia le hace perdonarle todo. Todo lo que le debía, no la mitad, no cierta parte, no quedarse con ciertas cosas de su vida, sino todo. Así que la misericordia que viene de Dios nos mueve a perdonar absolutamente todo, así como Él nos perdona a nosotros todo. Pero el siervo le hizo una promesa, le dice, yo te lo pagaré todo. Así que el siervo sale y se encuentra con un consiervo, es decir, con uno que era igual que él, que le debía también, pero le debía mucho menos. Pero este consiervo también no podía pagarle esa deuda, que era mucho menor. Así que también se echa a los pies y le ruega y le dice, tenme paciencia que te lo pagaré todo. Pero dice que este hombre, que además apenas al ver a este consiervo lo aprieta del cuello y le dice, págame todo lo que me debes, dice que no lo perdona, sino que lo echa en la cárcel hasta que este consiervo le pague todo lo que le debía. Cuando los consiervos se enteran de esto, dice la Biblia que ellos se entristecen. No les da rabia, no les da ira, sino que se entristecen y van y le cuentan al Señor lo que había pasado. Y el Señor le dice las palabras claves al siervo. ¿Se acuerdan que el siervo le había dicho que tuviera paciencia con él y que le pagaría todo lo que le debía? Le había hecho una promesa, te pagaré todo lo que te debo. Y el Señor lo perdonó de su deuda. Así que miren lo que le dice, siervo malo le dice, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo así como yo la tuve contigo? Ese era el deber. Él le dice, yo te perdoné a ti todo. Lo que yo esperaba, lo mínimo que esperaba de ti, según tu promesa, es que tú hicieras lo mismo con aquel que te debía. Así que aquí nos da una lección súper grande. Aparte de enseñarnos de que el perdón es absoluto y que es movido por la misericordia, que no es algo que nosotros merezcamos, sino que es algo que se da por gracia, el Señor también a nosotros nos exige cuando somos perdonados, que también así como Él nos perdona a nosotros esta deuda que es impagable, como nosotros no vamos a perdonar a aquellos que nos han ofendido y que en punto de comparación, tal como lo dice la parábola, que lo representa en dinero, es mucho menor a lo que Él nos ha perdonado a nosotros, que era algo impagable. Así que el Señor dice, yo espero que ustedes perdonen de pura gracia, como yo les he perdonado a ustedes, no esperando algo a cambio, sino que movidos por la misericordia. Queridos amigos, el perdón fue dispuesto para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se reunieron para diseñar lo que sería nuestra casa y lo que sería la raza humana, desde ese momento se predispusieron a perdonarnos por si el ser humano caía. Jesús en ese momento decidió darse a sí mismo para venir a salvarnos y a pagar nuestro precio por el pecado. Así que el Señor nos pide esa misma predisposición a perdonar a nuestros hermanos, porque así como Él desde antes, incluso de que pecáramos, se predispuso a perdonarnos, así espera que nosotros tengamos un corazón dispuesto, movido a misericordia para perdonar a aquellos que nos ofenden. El perdonar implica una decisión. El perdonar implica una responsabilidad. Renunciamos al hecho de vengarnos personalmente y le entregamos esa venganza a Dios, porque como dice la Biblia, suya es la venganza. Dios es el juez, entendemos que Él es el único que conoce realmente el corazón humano y puede realmente juzgar con justicia. Dios y los organismos que Él ha dejado en el mundo y también en la iglesia para juzgar los casos difíciles.
Así que le entregamos el hecho de la venganza y todos esos sentimientos tal vez que son negativos para nosotros, se lo entregamos en las manos de Dios y entendemos que nuestro deber implica solamente perdonar de pura gracia y misericordia. Y ese es un milagro que Dios solamente puede hacer en nuestro corazón. Entonces, para poder perdonar, lo primero que tenemos que hacer es mirarnos ante la cruz del Calvario. Nosotros, sucios por el pecado, cargando la maldad, podemos vernos ante un Salvador compasivo que, aunque no tenía que hacerlo, decide venir a vivir como uno de nosotros y perdonarnos del pecado. No porque nosotros tuviéramos algo que nos recomiende a Él, sino por amor. Así que ese amor implantado en nuestro corazón nos va a llevar a perdonar a otros. Y entonces podremos entender lo que Jesús le dice a María Magdalena. Dice que aquel a quien se le perdonó mucho, entonces ama mucho. Si realmente hemos sentido que el Señor nos ha perdonado una deuda tan grande como es así, entonces ese amor nos va a llevar a amar supremamente a Dios y por consecuencia a nuestro prójimo. Y vamos a entender que no somos dignos de juzgarlos, porque ¿quién somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden si Dios a nosotros nos perdonó una deuda tan grande? Perdonar no siempre es fácil, así que en segundo lugar te invito a orar. A veces nuestro corazón está como una piedra, pero el Señor nos dice que puede transformar ese corazón de piedra en un corazón de carne. Así que te invito a llevarle esas cargas al Señor, sentirte entonces completamente perdonado por Dios y por consecuencia decidir entonces perdonar a tu prójimo y pedirle a Dios que ablande tu corazón para que Él pueda hacer ese milagro. Querido amigo, si Dios nos ha enviado a perdonar a otros es porque tiene bendiciones para nosotros y es porque tiene la facultad de ayudarnos a perdonar a las personas que nos han ofendido. Así que no tengas miedo, entrégale esa carga al Señor y Él te ayudará a perdonar a aquellos que te han ofendido. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. La sierva de Dios nos dice que la base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios. Pero por nuestra actitud hacia otros mostramos si hemos hecho nuestro ese amor. Cristo nos dice, con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís seréis medidos. El cristiano que ha sido agraviado o perjudicado de alguna manera debe, con la ayuda de Cristo, aprender a perdonar. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Pero es esencial para poder gozar de la plena libertad y de la paz que solamente Dios nos puede dar. Ya hemos llegado al final de nuestro programa y te invitamos a que nos acompañes la próxima semana en el capítulo 9, Encontrar la paz interior. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en el siguiente repaso de Inverse en Español. Maranata Class, tu espacio joven para profundizar el estudio de la palabra de Dios. Lección de este trimestre: renovar la mente.